Bueno, en los videos anteriores habíamos encontrado una matriz de rigidez elemental para los elementos tipo barra, que solo tenían deformaciones axiales en cada uno de sus nodos. Y también en el video anterior habíamos explicado el concepto de los cosenos directores. Como el título del video lo indica, hoy vamos a ver el concepto de la matriz de transformación de los desplazamientos. Para encontrar estas matrices de transformación de los desplazamientos, pues vamos a tener que encontrar un sistema de ecuaciones que nos permitan relacionar los desplazamientos globales y los desplazamientos locales en el sistema que estemos trabajando. Entonces, vamos a trabajar un nuevo concepto, pero antes pues vamos a recordar un poco lo que habíamos visto en el video anterior, y era que los elementos, es decir, aquí el elemento tipo barra, tenía unos ejes propios. Un eje que era paralelo a su eje axial, que lo habíamos llamado como X', y perpendicular a este estaba este eje Y'. Estos tenían el nombre de los ejes locales. Este era un eje local y los ejes X y Y habíamos dicho que eran los ejes globales. Y este es un eje global. Y que los cosenos directores era simplemente el ángulo que se formaba entre el eje longitudinal del elemento con respecto a los ejes globales. Es decir, para θ x, pues es el ángulo que se forma entre el eje longitudinal del elemento y el eje x, y para el θy, pues era este ángulo que se formaba con respecto al eje global y. Y el nuevo concepto que vamos a trabajar es este, que lo vamos a nombrar como una D mayúscula, y este van a ser los desplazamientos globales. Su característica es que estos vienen siendo paralelos a los ejes X y Y, es decir, paralelos a los ejes globales. Y como hemos venido trabajando, pues básicamente vamos a encontrar cómo se correlacionan los desplazamientos locales cuando yo induzco un desplazamiento global en cada uno de los ejes. Entonces, si comenzara, por ejemplo, a decir que la barra va a moverse un desplazamiento global del nodo n en la dirección x, pues la posición final de la barra tendría que ser esta. ¿Sí? Esta naranjita sería la posición final de la barra. Y lo que quiero encontrar ahora va a ser cuál es el desplazamiento local con respecto a la posición inicial cuando yo induzco un desplazamiento global. Para hacer esto, pues uno tendría que trazar por aquí una perpendicular para tratar de encontrar una relación de triángulos y poder ver cómo se correlaciona. Entonces, este segmento que está rayado como en morado va a ser el segmento que vayamos a encontrar. Supongamos que esto vale D, porque es un desplazamiento local del nodo n, y le vamos a agregar un sufijo sub 1, ¿sí? Para diferenciarlo de que no va a ser el dn, o sea, el desplazamiento local final. Entonces, utilizando la trigonometría, pues vamos a decir que el coseno de θx va a ser igual a dn1, que sale siendo el cateto adyacente, sobre dnx, que sale siendo aquí la hipotenusa. Y despejando esto, tendríamos que dn1 va a ser igual a dnx por el coseno de θx. Pero el coseno de θx ya lo habíamos nombrado de otra manera, es decir, dn1 iba a ser igual
a dnx por lambda x. Ahora, similar a como hicimos acá, podríamos inducir en este mismo sistemita un desplazamiento, pero ahora ya no en x, sino en y. Entonces, aquí diríamos que tenemos un desplazamiento global con D mayúscula del nodo n en la dirección y. Entonces la posición final va a ser esta. Ser de aquí a acá. La posición final va a ser esta. Y lo que vamos a encontrar ahora va a ser cuál es el cambio de posición del elemento con respecto a su longitud inicial. Entonces lo que vamos a encontrar es este segmentico de acá, este que está rayado en este morado, dn2, ¿sí? ¿Cuál es el desplazamiento local que tiene el elemento tipo barra cuando yo induzco al sistema un desplazamiento global en y? Entonces, similar a como hicimos en el otro, vamos a decir que coseno de teta y va a ser igual a dn2 sobre dny. Y si yo despejo de aquí dn2, voy a decir que es dny por lambda y. Recordemos que esto es lambda y o coseno de teta y. Ahora miren, tenemos un sistema vamos formando un sistema de ecuaciones en donde si utilizamos el principio de superposición, voy a colocarlo aquí como en un azul. Si utilizamos el principio de superposición, pues vamos a tener que el desplazamiento final local del elemento van a ser la suma de los desplazamientos de n1 y de n2, es decir, los desplazamientos locales en el sistema cuando yo induzco desplazamientos globales. Entonces, dn, reemplazando, va a ser igual a dn1, que era dnx por lambda x, más dn2, que era dny por lambda y. Y aplicando la misma analogía en el nodo n, uno podría hacer un análisis exactamente igual en el nodo f, ¿sí? Si uno hace un análisis igualito en el nodo f, pues va a encontrar un sistema similar. A ver, coloquémoslo con un color como verde. Uno va a encontrar también que el desplazamiento en f, el desplazamiento local en f, va a ser igual a la suma de los desplazamientos locales, a la suma de los desplazamientos locales producto de desplazamientos globales en el nodo f. Es decir, va a ser igual a d f x lambda x más d f y lambda y. Y aquí ya hemos hecho todo lo posible, es decir, ya hemos encontrado desplazamientos en f, en x, ya hemos inducido un desplazamiento en f en y los desplazamientos en el nodo n en y y en x. Y ahora, estas dos ecuaciones, esta y esta señaladas aquí, este sistema de ecuaciones vamos a transformarlo en un sistema matricial. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Vamos a copiar esto de esta manera. Ayúdame con otro color mejor. Puede ser este morado. Yo creo que este morado está bien. Bueno, entonces el sistema sería lo siguiente: dn df dnx dny dfx y dfy. Entonces, esta ecuación matricial que acabo de poner aquí es exactamente una condensación de estas dos ecuaciones lineales, ¿sí? Si usted hace las operaciones matriciales, es decir, multiplicar filas por columnas, usted va a encontrar que dn, que es esta de acá, va a ser igual a lambda x por dnx, que es este término de aquí, después lambda y por dny, que es este segundo término de aquí, y estos dos términos son cero porque en esta primera ecuación de aquí no tenemos los términos de fx y de fy. Y similar a como acabo de explicar, se hace lo mismo con esta ecuación lineal de f. Sería que df, que está por acá, sería igual a las componentes de fx y de fy por lambda x y lambda y. O sea que estas dos primeras componentes serían cero porque vienen siendo multiplicadas por dnx y dny que no aparecen en este sistema de aquí. Listo. Entonces, esta matriz de acá, esta matriz que acabamos de encontrar, perdón, aquí, disculpen, aquí es un igual, ¿sí? Esto es un igual y aquí sí es un por. Entonces, esta matriz de aquí es una matriz de los desplazamientos locales. Esta de acá es una matriz de los desplazamientos globales. Y esta de acá es la que queríamos encontrar. Donde T, ¿qué va a ser? T va a ser la matriz de transformación de los desplazamientos. En este caso, pues va a ser, pueden ser ambos, porque pues, esto es una ecuación matricial. Se podría sacar la inversa si se quieren sacar los desplazamientos globales, o se haría esta misma operación y se encuentran los desplazamientos locales. Esta es la que conocemos como matriz transformada o matriz de transformación de los desplazamientos. Y en el siguiente video vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos aquí, pero encontrar una matriz que nos va a permitir hacer esta misma operación, pero ya con las fuerzas, es decir, la matriz de transformación de la fuerza. Bueno, esto es todo por hoy.